Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien? ¿Andás bien, Mauri? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, estamos en un nuevo video, en un nuevo análisis. Como les contábamos anteriormente, tenemos la intención de poder subir estos videitos cortos, bueno, o cortos en la medida que nos dé, para poder plantear un poco los análisis que venimos discutiendo y que venimos viendo, ¿no? Es decir, frente a distintos hechos que suceden en la realidad, poder colocar en debate la visión o lo que nosotros entendemos que es la visión de los trabajadores, ¿verdad? Esto que justo hoy lo vamos a discutir un poco, no siempre parece ser lo que a los trabajadores los beneficia, lo que efectivamente los trabajadores creen que los beneficia, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poquito de esto de la subjetividad y demás, que es una tarea, sin lugar a dudas, ganar la subjetividad de la gente, una tarea urgente para los comunistas. Pero bueno, aquí podremos desarrollar un poquito mejor eso. Este video se enmarca en lo que es la última semana de la campaña, que ya a esta altura es celeste rosado, ¿verdad? Ya no hay, no se sabe, ya es básicamente cuadro de fútbol, ¿no? Es celeste rosado. Es la última semana por la campaña del referéndum para derogar la ley de urgente consideración votada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Nosotros aquí quisiéramos hacer algunas puntualizaciones o cómo vemos, sobre todo lo que tiene que ver en cómo sigue la vida, ¿verdad? Y cómo, sobre todo la vida de los trabajadores, que es la que nos desvela, en este escenario, ¿no? Algunos podrán pensar que se debate mucho y se juega mucho el domingo. Nosotros estamos bastante convencidos de que el lunes 28, sea cual sea el resultado, la vida de los trabajadores no se va a ver afectada sustancialmente. Sí, obviamente, que exista o no, que existan o se queden o no ciertos artículos de la ley de urgente consideración, que se podrá debatir, pero realmente no nos parece central, si son los peores, si no son los peores, si podían ser más o no. La realidad es que en una ley que sustancialmente viene a, digamos, a establecer un montón de mecanismos que ya se venían aplicando en gobiernos anteriores, pero que son bastante malos para la, ¿verdad? Para lo que tiene que ver el convivir ciudadano, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Las potestades que se le da a la policía, obviamente con el discurso de proteger a la gente. Nosotros sabemos que muchos de esos mecanismos luego se van a usar contra los trabajadores protestando, contra los sectores populares cuando salgan a reivindicar algún tipo, ¿verdad?, de reclamo. Pero, por ejemplo, sin entrar en los contenidos, ¿verdad? Nosotros sabemos que obviamente muchos de esos contenidos son nefastos y que estén o no estén genera algún matiz. Efectivamente no es lo mismo que estén o no estén en nuestra legislación. Pero también nosotros preguntamos cuántas leyes hay actualmente votadas por el Parlamento burgués de nuestro país que son bastante nefastas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Código Procesal del Menor, ¿verdad? Cómo se ha criminalizado a la juventud, por decir algunos temas nomás, o la ley de riego que permite la privatización, ¿verdad? Es decir, la generación de embalses de agua y la privatización en definitiva de lo que es el agua de nuestro país, como muchas otras, como la ley que permite que los torturadores de la dictadura no estén presos, ¿verdad? Todas esas leyes fueron votadas por el Parlamento, también son nefastas y también nos gustaría poder derogarlas. Lamentablemente no es lo que está en discusión hoy, lamentablemente no es la aplicación de un sistema distinto, sino apenas alguna regulación del sistema capitalista. Eso es lo que se está discutiendo en la campaña con básicamente matices. Después podemos entrar, Mauri, en lo que es también una campaña bastante, si se quiere, baja de contenidos, ¿verdad? Sin mucho contenido, bastante vacía. Vamos a poder profundizar en eso. Pero lo que quería plantear en esta introducción, que ya se me hizo un poquito larga, tiene que ver con cómo, a pesar de que se nos plantea desde el sistema político que este es el tema central, sobre todo en esta última semana, y que todo el mundo tiene que estar hablando de esto, porque creo que no hay nadie ya en esta última semana que no hable del plebiscito,
cómo en realidad los problemas de los trabajadores siguen pasando por el costado, ¿verdad? Es decir, el sistema capitalista sigue ajustando, ¿verdad? Sigue, digamos, justificando sus costos a partir de la aplicación de un ajuste sobre los trabajadores día a día, la rebaja salarial, el aumento de precios, la cantidad de problemas que tienen los trabajadores hoy, ¿verdad? Los temas de vivienda, los temas de salud, del acceso a la salud, los problemas de trabajo, ni que hablar. Es decir, todas esas cosas siguen sucediendo y van a seguir sucediendo después del 28, es decir, después de que sepamos el resultado de este plebiscito. Entonces también poder, si se quiere, arrancar y problematizar un poco y poner en debate también cómo es posible que el sistema siga tan campante, ¿no? Y ahí nosotros decíamos el tema de la subjetividad, cómo hay agentes políticos y agentes sociales que efectivamente trabajan para que esto sea así, ¿verdad? Para que el sistema pueda seguir funcionando. Los que nosotros hemos ya hablado en otros videos, los verdaderos garantes de la paz social, los verdaderos garantes del sistema. Están digamos, la clase dominante en sí misma y sus representantes directos, como puede ser hoy el gobierno de la calle Pou, pero también aquellos que, bajo un discurso de oposición y de defensa de los trabajadores, en realidad lo que terminan haciendo es garantizando el correcto desarrollo del sistema, ¿no? Te paso ahí la posta, Mauri, para que plantees un poco estos aspectos. Sí, como venías comentando vos, Vale, en estos días estamos asistiendo a una polarización del escenario político respecto a la derogación o no de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que va a tener lugar en el referéndum este próximo domingo. Particularmente, el escenario político se divide, por un lado, a nivel político, entre la coalición de partidos de derecha, que hoy por hoy está en el gobierno, quienes buscan profundizar su programa político, que justamente busca recomponer la tasa de ganancia de las clases dominantes, y lo que se conoce como un ajuste sobre la clase trabajadora, en definitiva. Busca profundizar su programa de gobierno contra los intereses de los trabajadores, y justamente toma la Ley de Urgente Consideración como un mojón, en realidad, para que pueda envalentonarse y tomar mayor fuerza aún en la profundización de la consolidación de su programa. Por otra parte, tenemos el progresismo a nivel político, junto a las organizaciones del movimiento social, se acoplan en un proceso de acumulación electoral, lo que ellos han definido como la consolidación, en realidad, de un bloque social y político de los cambios, donde el progresismo busca instalarse como un agente de cambio, que vemos en realidad que no ha sido de esa forma. Lo hemos reflejado a través de los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde no han cambiado sustancialmente las condiciones materiales, las condiciones de vida de la clase trabajadora en nuestro país. Por lo tanto, ambos bloques, tanto quienes pretenden derogar la Ley de Urgente Consideración y quienes no, persiguen un interés principalmente político detrás de este referéndum, en realidad, particularmente, como hablábamos, del progresismo en nuestro país, que mantiene un discurso que nosotros lo definimos como un oportunismo político, en realidad. Oportunismo político en el sentido de que discursivamente dice defender los derechos de la clase trabajadora, pero en los hechos es garante, como comentabas vos, de la paz social con las clases dominantes. Son quienes concilian directamente con las clases dominantes, y lo hemos visto a través de los últimos años de gobierno del Frente Amplio, en 15 años, como no han tocado absolutamente nada de las clases dominantes, ni un solo interés de las mismas, y a nivel sindical expresado en la conducción del PIT-CNT, prácticamente donde ofician como negociadores profesionales, por así decirlo, justamente subestimando y sometiendo todo tipo de lucha, en realidad, por la negociación para mantener la paz social y garantizar la paz social. Primero negocian y después, en todo caso, toman medidas, ¿no? Y no al revés. Exactamente, y esto lo podemos ver reflejado en varios casos, y para citar uno, de los que ya hemos hablado bastante en el canal, y los invitamos a ver los videos también, sobre la situación de los trabajadores de Casa de Galicia, donde la Federación Uruguaya de la Salud y el PIT-CNT en particular han coincidido en definir como
tarea principal del escenario político actual para el movimiento sindical la derogación de los 135 artículos de la LUC y llamando a la unidad para conseguir este objetivo en el próximo referéndum del domingo. Sin embargo, se dejan los problemas concretos, los problemas sentidos de los trabajadores. Hablamos de esto específicamente porque, como ya hemos comentado, la mutualista de Casa de Galicia cerró hace unos meses atrás, a finales del mes de diciembre, quedando más de 1.300 trabajadores con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con sus puestos de trabajo. Por eso, ante esta situación, nosotros vemos en realidad que se pone por un lado, se centraliza en realidad con un objetivo meramente electoral para el progresismo, la derogación de los 135 artículos de la LUC, cuando los problemas concretos de la clase trabajadora, como es la pérdida de los puestos de trabajo, quedan de lado. Por lo tanto, para hacer algunos comentarios más, y te paso la pelota de nuevo, ¿vale? Mencionar que por qué para nosotros, en realidad, la ley de urgente consideración no contempla los problemas concretos de la clase trabajadora, no nos abarca porque para nosotros los problemas concretos de la clase trabajadora en este momento se centran en distintos ejes, entre ellos el encarecimiento en el costo de vida que se viene desarrollando desde hace un tiempo hasta la fecha, la rebaja salarial que venimos sufriendo el conjunto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cada vez nos alcanza para comprar menos cosas, aumenta nuestro costo de vida, aumenta la inflación por encima de lo que aumentan los salarios, por lo tanto tenemos una pérdida de salario real y una pérdida en el poder de compra, es decir, podemos comprar menos cosas con nuestro salario, y a su vez también en otra avanzada justamente que busca desarrollar el gobierno, con la complicidad también del progresismo, que en su rol de falsa oposición termina avalando de estas mismas políticas de este gobierno que representa directamente a las clases dominantes, es la reforma en la seguridad social y la reforma laboral que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, incluso con los gobiernos del Frente Amplio. Eso para nosotros son los problemas concretos que tiene la clase trabajadora. Ahora, uno pensaría, ¿no? Cuando vos enlistás ahí la cantidad de problemas reales y concretos que tenemos hoy los trabajadores, uno pensaría, ¿cómo es posible que los trabajadores, ¿no? La clase trabajadora como tal, no se rebele, no se organice, no quiera pelear contra esta realidad? Y ahí es donde decíamos hoy al principio, ¿no? No podemos dejar de entender que hay un componente subjetivo muy importante sobre los trabajadores. Y aquí es donde responsabilizamos y lo unimos a lo que tiene que ver en este caso concreto con lo que es la campaña por el referéndum contra la LUC, pero que el día de mañana será otra campaña u otro tópico el que utilice el oportunismo político y obviamente también el resto del sistema político, tiene que ver con el plantear que esa fantasía, ¿no? Como que, bueno, los temas son otros o la agenda es otra y no permitir de alguna manera que se evidencien cuáles son los reales problemas del sistema, porque como siempre sabemos, quienes intentamos hacer un análisis material de la realidad y quienes tenemos como ideología el marxismo-leninismo, sabemos perfectamente que a la clase dominante no le interesa, ni necesita, ni le gustaría tampoco que la clase trabajadora en su conjunto sea consciente de lo injusto que es el sistema capitalista para ellos, sino que lo que se busca de distintas maneras, y ahí es donde actúan estos agentes políticos, desde la subjetividad, de distintas formas para convencernos de que en realidad no hay mejor sistema que el capitalismo. Y por eso están todas, bueno, las miles de teorías, ¿verdad?, que conocemos al día de hoy, sobre todo permeadas por lo que es el posmodernismo, el individualismo, el extremo, digamos, egoísmo, bueno, todos los sismos, ¿no? Pero, digamos, la necesidad de consumir, ¿tá? Nosotros decimos, hoy lamentablemente la mayoría de los trabajadores trabaja para consumir. Es como un flagelo, digamos, ¿verdad? Que parece que si no tenés los últimos championes o el último celular o si estás mega ultra conectado en todo, estás por fuera, ¿verdad? Toda esa lógica, de cierta manera, lo que busca a través, de nuevo, de personas concretas, ¿no? Esto no son cosas abstractas, pero a través de distintos actores, de empresas, de lo que sea, lo que se busca justamente es la enajenación, que los trabajadores pierdan de vista lo que los une con otros y, por el contrario, se encarguen de competir,
de trabajar más y más y más para poder consumir eso, etcétera, etcétera. Es decir, el componente subjetivo para nosotros es algo a atender, ¿verdad? Que obviamente es súper complejo, sí, porque también algo que tenemos que ser conscientes es nosotros, bueno, desde que empezó el video y de los otros videos también, siempre hacemos la crítica a lo que es el progresismo y el oportunismo político. Ahora, ellos son los que conducen el movimiento social, ¿verdad? Y a las masas de trabajadores. Eso es una realidad. Nosotros como comunistas no podemos negar eso, porque pensar que los trabajadores son todos tontos, no es lo que pensamos. Nosotros lo que sí estamos convencidos es que tenemos que trabajar para dar vuelta a esa subjetividad, dar vuelta esa idea de que es mejor estar separados que estar juntos, que se pueden hacer las cosas, que cada uno puede salir adelante por sí mismo. Nosotros creemos que hay que organizarse para poder combatir estas cuestiones. Y bueno, obviamente es un trabajo más que arduo, ¿verdad? Pero que creo que a todo comunista honesto lo desvela o lo debería desvelar, ¿verdad? Sí, sin duda. Sin duda, pero en el mismo sentido de lo que comentabas, ¿vale? Para nosotros es fundamental romper con la fragmentación propia que tiene el movimiento obrero en nuestro país. Romper con esa fragmentación y organizar a la clase trabajadora en torno a un programa propio, en defensa de sus propios intereses y que justamente sirva como orientación para identificar que luchando podemos conseguir conquistas que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora. Que justamente la clase trabajadora sea portadora de su propio proyecto político y tome conciencia de que es el sujeto histórico para llevar adelante una transformación social. Por eso es que también hacemos hincapié en los ejes que para nosotros son los problemas concretos de la clase trabajadora. Hoy por hoy, en la campaña contra la ley de urgente consideración, por este mismo referéndum, asistimos a una campaña, como comentabas vos, ¿vale? Vacía de contenido en realidad, ¿no? Donde se centraliza la atención en realidad en consignas abstractas, tanto de un lado como del otro. Y vemos que cuando se busca profundizar en algún tema, son temas de repente que terminan siendo rebuscados y se ve que no son los problemas inmediatos que puede tener cualquier trabajador, en realidad, como puede ser su salario, los productos que va a comprar, pagar un alquiler, una vivienda, en realidad. Cuando nos centramos en las consignas particularmente, por un lado, quienes apuntan a no derogar la ley de urgente consideración, tienen consignas como, por ejemplo, vota no para no perder derechos, mientras que del otro lado, vota sí para, vota sí para recuperar tus derechos. Básicamente son consignas, son su otro antagónico en realidad, pero son consignas totalmente vacías de contenido en realidad. Sin embargo, a nivel general estamos asistiendo ante una avanzada de las clases dominantes contra la clase trabajadora, una ofensiva del capital contra el trabajo, en la búsqueda de las clases dominantes por recomponer su tasa de ganancia, es que este mismo ajuste recae sobre las espaldas de los trabajadores, como ya hemos comentado también. Esto lo hemos expresado en el encarecimiento del costo de vida, en la rebaja salarial, donde esos son los problemas concretos que tiene cualquier trabajador. Lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando más de un 40% de los trabajadores en nuestro país gana un salario de 25.000 pesos. Eso no le permite básicamente ni pagar un alquiler y hacer malabares para llegar a fin de mes. Es un salario que lo podríamos definir como un salario de infraconsumo, básicamente. Sumado a eso, como comentábamos también, una reforma laboral que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, con una profundización en las tercerizaciones, que precariza las condiciones de vida de la clase trabajadora. Justamente, no solamente eso, sino también que genera salarios más bajos también, condiciones de subempleo, en realidad, de personas que quieren trabajar más horas y no lo pueden hacer, también presionando el salario a la baja, y un desempleo cada vez más alto, un ejército de reserva, en realidad el servicio de las clases dominantes, que espera justamente a que quede alguien más desocupado para ocupar ese puesto, presionando también el salario a la baja. Esos aspectos son para nosotros hoy por hoy los que tienen que estar en la centralidad de los trabajadores, es sobre donde tenemos que poner el eje, no particularmente en la ley de urgente consideración, que no contempla ninguno de los problemas inmediatos de la clase trabajadora, como comentábamos, y en esto criticamos especialmente
no podemos esperar otra cosa de un gobierno que representa directamente a las clases dominantes, más que profundizar su propio programa. Pero sí enfocamos nuestra crítica, sí, en el oportunismo político, en quienes dicen defender los derechos de los trabajadores, pero en definitiva no hacen más que garantizar los intereses de las clases dominantes. Y volviendo un segundito a lo que tiene que ver con la campaña y sus contenidos, también vale aclarar o vale mostrar, también para entender esto que hablamos de la subjetividad, ¿verdad?, sobre los trabajadores y demás, cuál es el tono de la campaña o hasta las cosas que se han visto a lo largo y ancho de ya lo que decíamos al principio, ¿no? Cuasi hinchada de fútbol es esto, de sí, no, y el contenido queda por otro carril. Por ejemplo, voy a compartir un segundito un par de noticias, una de cada lado, para que nadie se sienta ofendido, pero para que se vea el tono de la campaña, ¿no? Tal vez, bueno, obviamente la elección tiene un propósito, obviamente que hay un montón de noticias de este estilo, pero para mostrar tal vez las puntas más burdas de lo que ha sido la campaña en estas últimas semanas, en particular en la última semana. Por un lado, una de las representantes políticas más importantes, digamos, de peso dentro del Frente Amplio, que es Lucía Topolansky, ¿verdad? Líder del sector MPP, que es, creo que, según las últimas elecciones, el segundo sector más grande, más gravitante a la interna del Frente Amplio. Ella ironizó, después salió a decir que era una ironía, pero digamos, en su momento planteó, ahí no sé si se llega a leer muy bien, por qué Uruguay, ahora que justamente esta semana tiene un partido decisivo por las eliminatorias, la selección uruguaya, ¿por qué no se vestía, por qué la AUF no permitía hacer una camiseta mitad celeste, mitad rosada? Con el sentido de que no quedara tan, claro, obviamente el centenario se va a pintar de celeste, era un acto, casi que un acto de campaña previo al referéndum. Entonces ella ironizó en este sentido. Bueno, está, no mucho que agregar, ¿verdad? De lo que tiene que ver con una tomadura de pelo, básicamente, a lo que tiene que ver con lo que debería, yo qué sé, opinar un político, ¿no? En definitiva, no sé, a veces uno no quedan muchas palabras para Es que justamente ahí vemos el oportunismo político también, ¿no? Y justamente cuál es el rol que cumplen también el progresismo, en este caso, con las declaraciones de Topolansky, ¿no? Su preocupación es, en realidad, que si la camiseta de Uruguay sea mitad celeste, mitad rosada, más allá de que sea una ironía, en realidad, lo que busca es disparar el debate, mediatizar justamente el referéndum, la campaña por el referéndum, mientras tenemos trabajadores que están perdiendo puestos de trabajo, mientras cada vez perdemos más salario. En definitiva, es justamente una tomadura de pelo en realidad para los problemas concretos que tenemos los trabajadores. Exacto. Y bueno, y por el otro lado, por el lado del gobierno, el ministro del Interior, Heber, burlándose, tal vez esta hasta más, que choca un poco más en algún punto, por una burla específica, ¿verdad? Que hay, que digamos, lo que sucedió fue en un acto por la campaña del no, tiraron unas pirotecnias y en el momento en que suenan, digamos, las bombas, no sé si fueron bombas o fuegos artificiales, la verdad, él como que se asustó, se sobresaltaron ahí, después dijo, ay, disculpen, lo que pasa es que esto en realidad pasa en muchos barrios, y como que aludiendo, mejor dicho, a sonidos de tiros, ¿verdad? De armas. Entonces, ahí, bueno, ahí como que se rieron los que estaban con él, todos del Partido Nacional, y un poco cuando uno lo ve afuera dice, qué burdo también, ¿no? Siendo no solo en este caso político per se, sino un ministro, digamos, un representante, una persona con un cargo público muy importante, burlándose en definitiva de lo que es no solo la situación de inseguridad que viven la mayoría de los trabajadores en los barrios, porque por mucho que se quiera hablar de la seguridad o la inseguridad o lo demás, los que mayormente sufren los problemas vinculados a la inseguridad son los trabajadores, los hijos de los trabajadores, ya sea porque son quienes sufren las rapiñas, los robos, digamos, las acciones violentas, como
aquellos que efectivamente terminan en la cárcel por delitos, a veces menores o a veces no tan menores, pero en definitiva, y terminan en un sistema carcelario que lo único que hace es multiplicar, ¿verdad? O agrandar el espiral de violencia. Las cárceles están llenas de pobres, llenas de hijos de trabajadores. Entonces, la verdad que este tipo de chistes también generan como, bueno, parece más efectivamente una tomadura de pelo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, este ha sido el tono de la campaña en algunos casos, sobre todo para estas personalidades tan fuertes y ascendentes en el resto, como son Topolansky y Heber. Y bueno, simplemente para terminar con el tema de la campaña, y después ya si querés te paso a vos para que hagas un cierre un poco de lo que nos interesa a nosotros. Con la campaña, un poco lo que decías vos, ¿no? Por un lado, el progresismo, que lo que busca es recomponer fuerza de cara a lo que es la próxima elección, ¿verdad? De cara a 2024. Lo que está logrando hacer de alguna forma es poner detrás de su agenda y poner detrás de sus planteos obviamente al progresismo y al Frente Amplio, pero también a la izquierda extra frente amplista, que muchos ya se han básicamente plegado a la agenda del progresismo, ¿verdad? Algunos que digamos que están por fuera o que no son parte de la coalición Frente Amplista, pero con el objetivo de plantear una alternativa de cambio al 2024, que como bien vos ya decías al principio, como cambio o alternativa dejan mucho que desear por lo que ya conocemos que han gobernado. Después está el gobierno en su propaganda y en su campaña para defender su programa, que parte de su programa es la luz. De nuevo, nada se puede esperar de los representantes directos de la burguesía, pero está claro que cualquiera, el que gane, digamos, se va a envalentonar para ese objetivo, ya sea o para aplicar su programa, si es el gobierno, o para recomponer la izquierda, digamos, el movimiento amplio de izquierda para tomar la alternativa detrás del Frente Amplio. Más allá de que probablemente grandes sectores que hoy están apoyando el sí, tal vez no estén tan de acuerdo con cosas que hicieron el Frente Amplio, pero van a lograr encolumnarlos detrás de esa propuesta. Y después, por otro lado, mucho menos gravitante, insignificativo básicamente, pero que está ahí un poco en discusión, es el tema de qué pasa con los votos en blanco, votos anulados y demás. También hay sectores que se jactan de estar por fuera, ¿verdad? De lo que es estos dos programas, entre comillas, estas dos formas de visualizar ahora el plebiscito, que es el sí y el no, y llaman a votar anulado, pero en definitiva terminan igual circunscribiendo su política, ¿verdad? Sus acciones políticas y su agenda a la agenda que dicta el sistema político y en particular el progresismo, que es el referéndum. Es decir, si todo el mundo está hablando de eso, efectivamente, y vos también vas a hablar de eso, aunque sea para decir que vas a votar anulado, en definitiva también te estás circunscribiendo, ¿verdad? sí, sin duda. Me quedó resonando un poquito sobre la noticia que compartías, Vale, sobre el ministro del Interior, sobre Heber, ¿no? Qué personaje tan nefasto, ¿no? Un representante directo de la burguesía, que hoy por hoy cumple el rol de ministro del Interior, burlándose, ironizando sobre la situación que afecta directamente a los barrios populares, una situación tan sentida que afecta a muchos trabajadores como es la inseguridad, ¿no? Inseguridad que tanto su gobierno como gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada, nada por solucionar un problema que para nosotros es de violencia social, en realidad. No han hecho absolutamente nada, en realidad, por combatir el narcotráfico que afecta a cientos de jóvenes de los barrios populares, quienes son los más vulnerables, por no tener un acceso a un trabajo, a una vivienda digna, a una vivienda de calidad, acceso a un servicio de salud, a una educación como corresponde. Sumado también a la problemática que hablabas vos del problema de las cárceles, que una vez que pueden caer en una cárcel, en realidad, en definitiva, no hay un programa de rehabilitación, en realidad tampoco concreto, ¿no? El ministro se burla de esa situación directamente, es uno de los personajes más nefastos que podemos llegar a tener. Pero continuando, en realidad, y ya a modo de cierre también, para nosotros es fundamental organizar a la clase trabajadora en este momento, organizar al movimiento obrero en su conjunto, en torno a los problemas concretos que tenemos los trabajadores. Independientemente de si se derogue o no se derogue la ley de urgente consideración,
no se paraliza el ajuste que está recayendo sobre nuestras espaldas en este momento, sea cual sea el resultado. Al día siguiente, el lunes 28, con LUC o sin LUC, con esos 135 artículos, que en complicidad también el progresismo aprobó más de la mitad de los artículos, de los 400 y pico de artículos que tenía la ley de urgente consideración. Más allá de cuál sea el resultado, los trabajadores vamos a seguir teniendo los mismos problemas concretos. Por lo tanto, nosotros desde Reconstrucción Comunista ofrecemos un espacio de organización para los trabajadores para pelear por nuestros intereses concretos, reales e inmediatos, por llevar adelante un proyecto de transformación social, de establecernos como clase dominante, de establecer a la clase trabajadora como clase dominante, porque es la única forma de la cual nosotros entendemos de que podemos cambiar la realidad material de los trabajadores. Por lo tanto, los invitamos a sumarse al debate, al espacio de militancia que tenemos desde Reconstrucción Comunista, en esta tarea que estamos afrontando, de poder cambiar la realidad, de organizar a la clase trabajadora en torno a un programa y un proyecto político propio, para poder llevar adelante una transformación social y llevar adelante la construcción del socialismo. Así que, vale, para Bueno, cerrar. no, me parece que estuvo muy bien el cierre, ya no voy a redundar más sobre lo que ya planteamos, simplemente, como siempre les decimos, dejamos abierta la invitación para que nos comenten, nos escriban, digamos, sus opiniones también sobre lo que aquí se ha dicho o tal vez cuestiones que se quiere conocer la opinión de Reconstrucción Comunista sobre, bueno, tal tema, por qué no hablan de tal cosa o X, lo que les parezca, y nosotros, bueno, intentaremos poder cumplir con ello y dar respuesta. Si no, obviamente les agradecemos haber llegado hasta el final del video y manténganse conectados, suscríbanse también, porque la idea es poder ir subiendo materiales, también de otro tipo de materiales. Por ejemplo, hemos tenido charlas o, digamos, ciertas actividades públicas que hemos realizado como Reconstrucción. La idea también es poder subir materiales vinculados a eso. Entonces, manténganse conectados que alguna novedad va a haber en breve y si no, en el próximo videito de análisis seguro los esperamos. Sí, los invitamos a suscribirse al canal, para poder seguir viendo los próximos videos que vamos a estar subiendo, a seguirnos también en las redes sociales y también a contactarse con nosotros para sumarse a los espacios de militancia que tenemos. Ahí Así está. que nos vemos en un próximo video, ¿vale? Y nos vemos entonces. Salud. Nos vemos hasta pronto. Que pasen bien. Chao. Chao.